Santiago, profesor también parte de la plana acá en habilidad verbal en el grupo Ciencias. Desearles a todos ustedes que tengan un buen día, ¿no? Como menciono. A ver, por acá me va respondiendo Alquis, ¿no? ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. También tenemos a Sofía. Ok, Eduardo, ¿qué tal? Buen día, buen día. Espero que todos se encuentren bien, chicos, y que estén con toda la energía necesaria. ¿Qué tal, amigo Ramos? ¿Qué tal? Para poder empezar con esta clase de habilidad verbal, muchachos. A ver, cuéntenme. ¿Somos de qué área? A ver, cuéntame, por favor. ¿De qué área eres tú? ¿Sí? ¿De qué carrera también eres tú? A ver, cuéntame, Eduardo. Excelente. Oye, acá tenemos un infiltrado. Alquis es del DE, me dice. Alquis es del DE. Ok, Alquis. Entonces vamos a hablar mucho de filosofía hoy día, ¿ok, Alquis? Por acá está Eduardo y me dice, profe, yo soy del ABC. Chicos, ¿hay carrera de medicina acá entre nosotros? Sí, tal vez Sofía, tú vas a medicina. Eh, Tal vez amigo Ramos, alguien va tal vez a ingeniería de sistemas. ¿Qué carreras son más o menos, muchachos? Sé que es el área ABC, pero ¿qué carreras tenemos? ¿Cuántos son en el salón? 53. Uy, somos un número regular, ¿ah? No es posible que solamente me estén contestando, pues, 4 personas, 5 personas, ¿ah? Deben ser los 53, por favor. ¿Ya, muchachos? Bacán. Y por acá Eduardo me dice, profe, yo voy a medicina. Excelente, amigo. Oye, José Ventura me dice que yo voy a civil. Alquis dice que va a psicología, pues. Pero Alquis, pues, eso está en el ABC, pues, no está en el D, ya ves. Aunque a veces la carrera de psicología se ha emparentado mucho con letras, ¿no? Antiguamente. Te cuento, su facultad de psicología antaño estaba en el edificio de letras, ¿no? En el edificio de letras. La verdad que uno no sabía por qué estaba psicología allí. Pero eso sí, eran sus aulas más, las más atractivas, ¿no? Siempre lo de psicología mostrando diferencias. Después ya los llevaron a donde están actualmente, ¿no? Pero bueno, yo preguntaba un poco lo de las carreras porque tú sabes bastante que en San Marcos los postulantes siempre prefieren más a una carrera que otra y eso genera bastante competencia. Entonces, por ejemplo, si yo voy a medicina, sé que el puntaje es alto por la cantidad de personas que se presenta allí, no solo porque el examen es complejo, ¿no? O si voy pues a civil, que también tiene un puntaje alto, ¿no? Tiene un puntaje regular, igual que psicología, es porque bastantes prefieren postular a esas carreras. O sea, su bloque tiene cierta competencia. Chicos, ¿hay alguien acá del área B, del B? ¿No? Gente que es química pura, física pura, esos raros, perdón, esos chicos que son valientes y van a matemática pura, Dios, parasitología, ¿no? ¿Hay o no? Porque generalmente me paso por todas las academias, creo, y no hay del área B, ¿ah? Del área B, a ver, levante el dedito, aunque sea, ¿dónde está el compañero? A ti tengo que motivarte más, pues. Ahí va Sofi. A ti tengo que motivarte más. Decirte, oye, estás en el camino correcto. ¿Ok? Tú sabes que ahí está Sofi, lo máximo. Mucho gusto, Sofi. Vas a genética, me dicen. Lo máximo, Sofi. Todos mis respetos. Mis respetos, señorita Sofi, ¿ok? Es nuestra representante en el área B. Ya está. Listo, entonces ya nos conocemos un poquito, ¿sí? Con toda la confianza del mundo, profesor. Tengo esta duda, repita. Tengo este significado que no conozco, profe, ayúdeme. No entiendo, profe. Yo lo explico como 3 veces, ¿ah? Y tú me dices, profe, no entiendo, yo lo repito. No te preocupes, ¿ya? De eso se trata, que podamos tratar de representar esta clase como si fuese la presencial, amigo, ¿ya? Estamos acá ya. Es más, me tienen parado, mira, acá estoy. Así que voy a tratar de hacer todo lo que sea semejante a la clase presencial. Listo. A ver, todos tienen su material. ¿Sí? ¿En qué página nos encontramos en la separata que te regalan completamente gratis acá en GC? Sin ningún costo, por favor. Tú sabes, ¿sí o no? Página 14. ¿Estamos? A ver, tenemos algunos ejercicios de semántica. ¿Ves que primero dice antonimia contextual y luego dice antonimia lexical? ¿Estamos? Ya. Entonces, vamos a empezar pues por la antonimia contextual un poquito.
Nos vamos a los textos, regresamos a antonimia lexical y luego terminamos con más textos, ¿no? No quiero detenerme en un orden habitual porque tal vez no nos alcance el tiempo luego para terminar los textos, que es lo que tal vez es más importante, ¿ya? Entonces, a ver, muchachos, todos dirijan su mirada a la pregunta número 1 de antonimia contextual, muchachos. Sí. Y dice, Lope de Vega es el escritor más prolífico de la literatura española. Escribió más de 2.200 piezas de teatro. Dime, ¿están hablando en la oración sobre el personaje o el literato Lope de Vega o se está hablando de su producción literaria? Pregunto y contéstame por el chat. ¿Están hablando de la persona o de su producción, de su obra? ¿De qué están hablando? Ahí dice en el chat. Sí, ahí está seguro, llega por acá. Muy bien, de la producción, muy bien. Entonces, el adjetivo de prolífica no va a ir para la persona, sino va a ir para su obra, su numerosa obra. Como dice, más de 2.200 obras, bastante, amigo. Entonces debo entender que prolífico, ¿qué significa? Abundante. ¿Sí? Abundante. Debo entender que prolífico significaría abundante. Escribe al costado de prolífico proficuo. A ver, vamos a anotarle por acá, al menos siempre, cuando sea necesario, al menos un sinónimo más. Entonces, tenemos la palabra ¿ya? Proficuo también, ¿sí? Anota. Prolífico, abundante y también puedes anotar proficuo, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que es un escritor, ¿no? Que crea muchas obras. Justo significa eso la palabra prolífico. Justo significa eso, ¿no? Prolífico. Ahora, un sinónimo, como te decía, también puede ser proficuo, ¿no? Proficuo. Ya está. A ver, su antónimo. ¿Cómo se le dice al que no produce muchas obras exactamente literarias o en tal caso obras artísticas? ¿Ok? Tenemos por ahí la palabra estéril. La respuesta tendría que estar en la C de casa, ¿sí? La definición de estéril nos dice que no produce nada, ¿no? Que no produce nada. Por eso es que la respuesta debe ser aquí la C de casa, ¿ok? Ahora, hay otras alternativas que necesito que también aprendas, pues, porque de esto se trata más o menos esta parte semántica, que ustedes puedan ampliar esto que se llama léxico preuniversitario. Así que tenemos ahí a la palabra yermo, ¿sí? Y es sinónimo de la palabra eriazo. Yermo anota inhabitado, ¿no? Inhabitado, lugar no habitado. ¿Está bien? Lugar no habitado o inhabitado, no cultivado también yermo, no cultivado, ¿ok? No cultivado. Y tenemos en la alternativa B el término eriazo, ¿sí? En eriazo también anota, por favor, que significa erial, o sea, dicho una tierra sin cultivar. Yermo y eriazo, tierras sin cultivar, ¿no? Tierras sin cultivar. Chicos, y la palabra ignoto con desconocido también son sinónimos. Ignoto, no conocido. Ignoto, no conocido, no descubierto aún. Entonces ya tienes allí todos los significados de esta pregunta número 1. ¿Estamos? A ver, yo pregunto, ¿qué significa la palabra yermo, chicos? ¿Qué es yermo? A ver. Alquis, tal vez ya me responde Alquis. ¿Qué es yermo? O tal vez Eduardo, ¿qué significa yermo? Acá está la respuesta. Inhabitado, sin producción, sin cultivo, ya incultivado también. Igual que eriazo, son lo mismo. Y ignoto, no conocido, no descubierto, ¿no? No conocido, no descubierto, ignoto. ¿Estamos? Pasamos a la pregunta 2. Dice, ¿las personas de inope condición
sobreviven carentes de recursos para sustentarse dignamente. Repito, las personas de inope condición, si no tienen para sustentarse, no tienen recursos para sustentarse, se entiende que un inope es una persona muy, pero muy pobre. Es una persona, pero muy pobre. ¿Ves la palabra opulencia? ¿Ves la palabra opulencia? Tú sabes qué es opulencia, tal vez Sofía. ¿Sí? Tal vez Anita, tú sabes qué es opulencia. ¿Me puedes decir qué es opulencia, por favor? Eduardo. ¿Y dónde están los 49 que quedan que no me están contestando? A ver. Vamos, muchachos, vamos, vamos. Cada respuesta, cada trabajo va sumando a tu ingreso. Vamos, vamos. Vas a saber que te vas a sentir muy cómodo cuando estés dando la prueba porque sabes que has trabajado. Cada curso. Dale, dale. Oye, ¿qué significa la palabra opulencia? Abundancia. ¿Abundancia en qué, Sofi? ¿Abundancia en qué? ¿Qué dice el diccionario exactamente? ¿No? Opulencia, riqueza y sobra de bienes. Oye, justo lo que necesito, ¿sí o no? Como antónimo. Porque la oración decía, las personas de inope condición carecen de recursos para sustentar, ¿no? Carecen de dinero, carecen de alimento. Y acá opulencia dice abundancia, riqueza y sobra de bienes. Oye, ¿marcamos o no marcamos la palabra opulencia? Cuéntame, ¿sería o no sería la clave? ¿Qué dice mi amigo Alquis? ¿Qué dice Cirilo? ¿Contestamos esa o no? La palabra B, opulencia. ¿Sería la clave? ¿Sí o no? Anita, ¿qué dices? José, ¿qué dices, José? ¿Va o no va? Tienes miedo, no quieres contestar. Vamos, decídete. ¿Podría ser o no podría ser? ¿Qué dices? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? A ver, ¿contestamos o no contestamos opulencia? ¿Ya viste el significado? Sabes que la oración dice persona inope, carente de recursos. Y opulencia es abundancia, riqueza y sobra de bienes, sobra de recursos. Habla, ¿marcamos o no marcamos? Te estoy pidiendo tu opinión porque claramente se ve que necesito acá un pensamiento crítico. ¿Cómo vamos con eso contigo? A ver. ¿Dirías que es la clave o no? Muy bien, esa es la respuesta, claro. No podría ser lo correcto. Porque inope es un adjetivo, ¿no? Inope es un adjetivo. Tú necesitas otro adjetivo. Tú necesitas otro adjetivo. Y la palabra opulencia es un sustantivo. Entonces, si es que estamos en antónimos, si estamos en antónimos contextuales, debo respetar lo que se llama como categoría gramatical. ¿Estamos de acuerdo? Categoría gramatical. Bien, entonces descarto la palabra opulencia por ser un sustantivo y yo necesito un adjetivo. Bien, la persona depauperada es una persona empobrecida. Anota, depauperado, empobrecido. Más bien parece que fuese su sinónimo, ¿sí o no? Depauperado, empobrecido. ¿Ya? Este sería tal vez un sinónimo más bien de la palabra inope. Chicos, tengo la palabra fastuoso y fastuoso también significa opulento, ¿no? Fastuoso también significa lleno de riqueza, ¿ya? En fastuoso, lujoso, ¿no? Lujoso, magnífico. ¿Ya? Como lujoso, ¿sí? Como majestuoso, como suntuoso.
si quieres, opulento. Y chicos, y lo mejor, que también es un adjetivo. Ahí estamos, también es un adjetivo. Y claro, como la pregunta era otro adjetivo inope, preferimos la palabra fastuoso. La clave sería entonces, ¿cuál sería la respuesta entonces? A ver si me estás siguiendo la hilación, Sofía, Cirilo, ¿cuál sería la clave entonces? La D de dado, chicos. La respuesta sería entonces la D de dado, la D de dado. A ver, jóvenes, a la derecha tenemos la palabra fatuo. Y fatuo significa vanidoso, por si acaso, ¿ya? Fatuo significa vanidoso, ¿ya? Fatuo igual vanidoso, ¿sí? Como orgulloso, ¿no? Como tal vez medio creído, ¿no? Ahora tenemos a la palabra venturoso que está a la derecha, y la ventura es el momento o tiempo de felicidad, de dicha, ¿ya? De dicha, ¿no? Entonces, que tiene buena suerte, venturoso, ¿no? Que tiene buena suerte, que implica o trae felicidad, ¿ya? Que trae felicidad. ¿Ok? Acá estábamos tratando de dar un sinónimo de fastuoso, ¿no? En la palabra depauperado, ¿no? Empobrecido. Y acá decía prolífico, ¿no? Para esa palabra. Ya, a ver, regreso acá a venturoso, que es de buena suerte o que trae felicidad, ¿no? Que es de buena suerte o que trae tal vez felicidad. Entonces, ¿a qué se refiere con venturoso? A que las cosas van dándose tal como uno las espera, ¿no? Bacán. Vamos a suponer que estamos el 10 de octubre. No, primero vamos a suponer que estamos el 3 de octubre. Nadie da examen acá el 3 de octubre, me parece. Entonces, el 3 de octubre tu familia se gana la tinca. ¿Ya? El 3, tu papá se gana la tinca. Feliz. El 4, algunos dan examen el 4. Y no sé, pues ya algunos del 4, otros del 10, ¿no? Del 11 ya ingresan, ¿no? Ingresan. O sea, tu familia se gana la tinca y encima tú logras ingresar. A ese mes de octubre diríamos, oye, es un mes, ¿qué cosa? Venturoso, ¿no? Es un mes venturoso. ¿Ya? Claro. Bacán. Avanzamos a la pregunta número 3 ahora. Avanzamos a la pregunta número 3. Ya. Entonces dice la pregunta 3. La historia comenzó en un arrabal habitado para indigentes. ¿Ya?
Entonces, como dice arrabal, o sea, se refiere a un lugar, ¿no? Fuera de la ciudad. Un sinónimo de arrabal sería suburbio, ¿ya? Por si acaso para que lo tengas anotado. Arrabal, sinónimo de suburbio, ¿ya? Sinónimo de suburbio, o sea, la zona periférica. Ahí también está la palabra perímetro, ¿no? Ahí también está la palabra perímetro, ¿sí? Que se refiere a la zona que está fuera del centro de la ciudad. Su antónimo debe ser centro, centro. Si hubiera dicho la C, chicos, metrópoli, hubiéramos marcado metrópoli. Metrópoli es la ciudad principal, pero dice metropolitano, así que lo dejo de lado, ¿sí? A ver, dice no hay más, todas las demás son conocidas, ya te enseñé entonces. Arrabal, la zona de la periferia, ¿no? La zona que está alrededor del centro. Por eso es sinónimo de suburbio, ¿ya? Sé que tu amor hacia mí es una utopía, o sea, una fantasía, un sueño, algo que tal vez no puedo hacer realidad, ¿ok? Pero aunque parezca imposible, voy a luchar por conseguirlo. Pero aunque parezca imposible, voy a luchar por conseguirlo. Entonces se está refiriendo tal vez a que aquello que no puedo alcanzar, porque es una fantasía, voy a tratar que se haga realidad. Su antónimo tendría que ser la C, ¿no? Realidad, realidad, el antónimo. El antónimo, realidad. ¿Ya? A ver. Apuntamos ahí la respuesta de antonimia. Ahora dice, ¿qué significa factibilidad? La alternativa anota que se puede hacer realidad, ¿ya? ¿Qué significa factibilidad? Que puede realizarse, ¿ya? Que puede hacerse realidad. Un proyecto alcanzable, si quieres así. ¿Qué significa la palabra quimera? Una fantasía, un sueño, que esto sí jamás se va a poder hacer realidad, ¿ya? Quimera, a diferencia de utopía. La utopía nos dice que es un proyecto que es irrealizable con los medios actuales, o sea, tal vez con el futuro se puede lograr, pero en la palabra quimera sí tenemos algo demasiado, demasiado inalcanzable, ¿no? Aquello que se propone imaginación como posible o verdadero, no siendo, lo dice así, ¿no? ¿Ya? Entonces avanzamos. Dice, ya, desilusión si lo conoces. Vamos a las 5. Dice, al darse cuenta de que era muy tarde, el niño se fue raudo, se fue rápido a casa para no molestar a su mamá, ¿no? La mamá está esperando al niño y tiene que irse rápido. A ver, muchachos, cuéntenme, ¿qué marcarían acá en las 5? Ahora quiero que tú trabajes, a ver, ¿cuál de las alternativas marcarías, por favor? Ayúdame, por favor, ahora tú. ¿Qué marcamos en la número 5? Vamos, muchachos, vamos. ¿Qué marcarías en la número 5, por favor? A ver, ¿qué clave mandaría Cirilo, Sofía, amigo Alquis, José Ventura, Eduardito? Ya no me estás respondiendo. Anita, ¿qué clave mandarías en las 5? Raudo, se fue rápido, pero oye, hay varias alternativas que pueden ser, más de una.
¿Cómo sería? A ver. ¿Qué marcamos? Acá llega una clave. Profe, la respuesta sería la alternativa a pausado. Muy bien, Maffer, así es. Maffer, ¿por qué no marco la palabra lerdo? Si lerdo también es lento. ¿Ya? ¿Por qué no lerdo? A ver. Dime, ¿por qué no lerdo? En la primera definición de lerdo, dice comúnmente de los animales, que son pesados y torpes al andar. Yo necesito que sea lento, ¿no? Y en la definición 2 dice tardo y torpe. Tardo es lento. Para comprender o ejecutar algo, ahí está la causa por qué no puede ser lerdo. Lerdo es para comprender, lento para comprender. Yo necesito lento para caminar. Y algo así pasa con la palabra cachazudo. Cachazudo también es lento, pero lento en el ánimo, en el temperamento. Es medio flemático. O sea, pacífico, ¿no? Tranquilo. Ya las demás palabras las conoces. La clave pausado, ¿no? Pausado. Creo que en la alternativa tienes que hacer una modificación, me parece. La alternativa E dice impasoble, por favor debe decir impasible, ¿ya? Impasible. Debe decir impasible. ¿Ok? Bacán. Su madre tenía la mirada agónica y los ojos acuosos por el llanto debido a tanto padecimiento. Acuosos quiere decir llorosos, ¿no? Entonces su antónimo sería la palabra desecados, ¿no? Desecados. Desecados, ¿ya? Avanzo. Y la 7 nos dice, la ubicación de su padre era ignota. La ubicación del papá era desconocida para el niño, pues el destino lo separó hace 10 años, ¿no? Desconocida, no se sabe. Su antónimo debe decir que es notoria, que sí se conoce, que se puede ver la ubicación. La clave patente. 7, la B de bueno. ¿Ya? 7, la B de bueno. Bacán. Chicos, la palabra inédito, ¿qué significa? Nunca antes visto, ¿no? Inédito. Nuevo. ¿Ok? Desconocido. O novedoso si quieres, ¿no? Chicos, la palabra ilustre es insigne. Célebre. Insigne. Célebre. 8. Después de estudiar 6 horas seguidas, ¿ya? Saludcita. Después de estudiar 6 horas seguidas, los alumnos terminaron muy cansinos. Hoy han estudiado bastante tiempo, por lo tanto su cuerpo está cansado. Su antónimo. A ver en la 8, ayúdame tú. Tiene también buenos distractores. ¿Cómo sales de ese apuro? A ver. Dime, ¿salieron fuertes? ¿Cuál sería la respuesta? A ver en la 8. Vamos, Maffer, ayúdame más. Anita, por favor, no dejes de contestar. Sofi, no dejes de contestar, por favor, anímate.
Vamos, Cirilo, busca tal vez y dame tu clave. ¿Ya? Vamos. Oye, Alquis, ¿estás ahí o no estás ahí, Alquis? A ver, dame un ok siquiera. Tengo la sensación de que ya no estás en nuestra clase, amigo. A ver. Y... Ay. Ya está. A ver, muchachos, ¿cuál sería la respuesta en la número 8? ¿Cuál sería la clave en la número 8? Ya, la E, claro. Excelente. La respuesta de la número 8 debe ser la B de bueno. Anita, la respuesta debe ser la B. ¿Ya? Lozano, sí, significa vigoroso, lozano, pero se refiere a las plantas. ¿Ya? Se refiere a las plantas. Dice en Lozano, dicho una planta vigorosa. Y luego dice, dicho de una persona de aspecto con salud. Recuerda que no tienes en la pregunta un enfermo. Tienes a alguien que está cansado, nada más. Ahora necesitas que no esté cansado. ¿Está bien? Que no esté cansado. Lozano hubiera dicho si la pregunta decía que una persona se encontraba maltrecho por su enfermedad. Entonces, una persona de aspecto saludable. Pero si tú ves que es fresco, y te vas a la definición número 6 de fresco, la 6, descansado, que no da muestras de fatiga. La clave la B de bueno. ¿Se dieron cuenta, chicos? Anita, ¿me escuchaste? Maffer, ¿me escuchaste? ¿Sí? Bacán. Listo. Ya, ahora la 9, la última, en este primer momento, en este primer bloque, la 9. Durante el asalto fue lacerado por los fascinerosos. Por ello, lo llevaron al hospital para curarle las heridas, ¿no? Durante el asalto fue lacerado por los fascinerosos. Oye, ¿qué significa fue lacerado? Lacerado, por los rateros. ¿No? Fue lacerado por los rateros, por ello lo llevaron luego al hospital. ¿Qué significará lacerado? Sí. Fue lastimado, fue golpeado, dice, ¿no? Fue golpeado, fue lastimado. Muy bien. Entonces el antónimo, si no va a ser golpeado, no va a ser tal vez lastimado, su antónimo va a ser acariciado. Por eso la clave tendría que ser el término ilustre, ¿no? El término ilustre. Perdón, el término mimado. Dicho de un niño que estaba mal acostumbrado, ¿no? Mimar.
Acariciar, acariciar. Si no estoy golpeando, estoy acariciando. ¿Ya? La respuesta de la 9 debe ser mimado. La respuesta de la 9 debe ser mimado. Ya, chicos, vamos a dejar un rato significados. ¿Ya? Vamos a dejar un poco los significados y vamos a ver. Ah, ya. Muy bien. El término sanar hace alusión un poquito a la ciencia médica, ¿no? ¿Ya? Y es un poco más general, o sea, si alguien ha tenido una enfermedad, mediante los procedimientos médicos, recupera su salud, salud, sanar, ¿ok? Pero la palabra curar hace alusión exactamente cuando el cuerpo, ¿no?, tiene tal vez una determinada herida, tal vez, ¿no? Entonces, se encargan de una parte específica del organismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, sanar enfermedades en general, ¿no? Reestructurar la salud, ¿ya? Que se ha perdido, mientras que en curar, que una parte de su cuerpo dañada recupere su salud. ¿Ok? Entonces, yo tuve una infección y después de un tratamiento yo he terminado sanado de esa infección. Pero si por un accidente, ¿no?, yo tuve un corte en la pierna, lo que van a hacer no es sanar mi pierna, es curar la herida de mi pierna, ¿no? Curar la herida de mi pierna. Se ha visto un poquito como que la diferencia es que uno es más general y la otra es específico, ¿no? Un poquito más particular. ¿Está bien? ¿Está bien, Mafer? Ya. Avanzo. Prueba de ensayo número 1 ahora. Pasa a la página 15 y nos vamos a dedicar ahora al texto número 1, texto número 2. Ya vamos a leer al texto 1 y vamos a leer al texto número 2. ¿Ok? A ver, voy a hacer algo, ¿ya? Yo voy a dedicarme a analizar el texto junto contigo para marcar las claves, pero quiero que explores ambos textos primero. Es decir, que los leas de corrido para que te vayas haciendo una idea de ellos. ¿Estamos? Te doy un par de minutitos para que tú te enteres de qué contiene el texto, ¿ya? De qué trata el texto. Empieza, por favor, ¿ya? Reconoce el texto, por favor. Ambos textos, por favor, infórmate de qué tratan ambos textos.
Bien, espero que hayas explorado ambos textos, ¿ya? Y ahora pues vamos a dedicarnos al análisis respectivo, ¿ya? Conforme voy leyendo el texto, quisiera que me vayas respondiendo, por favor, quisiera que vayas tú realizando cierto análisis, también junto conmigo, ¿ya, muchachos? Por favor, por favor, por favor. A ver, dice, ¿cómo era el lenguaje usado por nuestros ancestros? ¿No? ¿Cómo era el lenguaje usado por nuestros ancestros? Bien, esta pregunta que tenemos aquí es una pregunta retórica, ¿sí? Por favor, engloba a las preguntas, englóbala, ¿no? Dentro de un circulito ambas interrogantes y escribe ahí, pregunta retórica. Oye, disculpa, tal vez estoy pidiéndote algo que ya tú sabías. A ver, por si acaso, ¿qué es una pregunta retórica? ¿Qué es una pregunta retórica, chicos? Tal vez lo sabes, Maffer, tal vez lo sabes tú, Anita, o Sofía, Carlitos, o Cirilo, perdón, José. Y si no se sabe igual, pues escriba, no, profe, no sé, para avanzar. ¿Nada? Bacán. Bien. Una pregunta retórica, chicos, es aquella pregunta que no tiene la intención de interrogar, que no tiene la intención de poder adquirir un conocimiento por parte del interlocutor, que alguien responda si quieres así. La pregunta es retórica porque genera reflexión, ¿no? Plantea, ¿no?, que el emisor o el que redacta se desea reflexionar sobre un punto en cuestión, generalmente. En este caso dice, ¿cómo era el lenguaje usado por nuestros ancestros? Entonces él quiere hablar o quiere reflexionar sobre el lenguaje ancestral, si quieres así, ¿no? O el lenguaje tal vez antiguo, ¿no? O el lenguaje tal vez antiguo, ¿no? Bacán. Luego el texto nos dice, la caricatura sugiere, antes de avanzar, si dice lenguaje antiguo, amigos, ¿cómo le puedo llamar? Lenguaje de ancestros, tal vez lenguaje primitivo, le podría llamar así o no, lenguaje primitivo, y además le podría llamar tal vez protolenguaje, ¿no? Tú que ya le dices el texto más o menos sabes a qué quiero llegar, ¿no? Entonces dice, la caricatura sugiere que la comunicación inicial debió ser muy simple. Subrayan la palabra simple. O sea, este lenguaje de los ancestros era un lenguaje simple, ¿no? Simple. Y dice pues, y posteriormente devino, ¿no? Y posteriormente devino, o si quieres, posteriormente ya se transformó, evolucionó, devino, transformó, en toda la complejidad que implica actualmente el lenguaje como facultad humana. Y después ya se hizo toda esa maquinaria que conocemos como este lenguaje, ¿no? Pero por el momento, chicos, el texto quería hablar de esa primera etapa, ¿no? Del lenguaje de nuestros ancestros, ¿no? Un lenguaje que era muy simple. De acuerdo con Bickerton, el primer paso en la evolución del lenguaje fue dada por el Homo erectus. Este fue el paso, ¿no? El primer paso en la evolución del lenguaje, ¿no? En la evolución del lenguaje. El primer paso. Este fue el paso desde las vocalizaciones de tipo primate hacia un protolenguaje. Mira, si uno va a dar un paso, va a haber una transformación, ¿no? Si voy a dar un paso, hago un cambio.
el paso, dice ahí, ¿no? El primer paso, dice ahí, desde, ¿no? Desde hacia un. O sea, antes habían vocalizaciones y luego pasamos a un protolenguaje. Muchachos, en el texto, vocalizaciones y protolenguaje son lo mismo o no. Dice desde hacia. No, buena, muy bien, Maffer. Gracias a mi señorita Sofía. Entonces, el texto quiere hablarte del protolenguaje, pero para hablarte del protolenguaje, el autor empieza reflexionando y dice, ¿qué habrán usado los ancestros para comunicarse? Tú ya sabes qué es protolenguaje, ¿no? Pero él empieza así. Y luego te dice que la comunicación tal vez era muy simple. Entonces ya tienes una característica del protolenguaje que tal vez era simple. Y luego te indica que el que tal vez usó este protolenguaje haya sido el Homo erectus. Y luego menciona que el primer paso, ¿no? Este fue el paso desde la vocalización hacia protolenguaje. Entonces, este Homo erectus pasó de solo usar vocalizaciones a usar ya protolenguaje, que también sería tal vez simple, ¿no? Entonces dice, fue el paso de las vocalizaciones de tipo primate hacia protolenguaje, coma aclarativa apositiva. ¿Qué significa esto? Que después de la coma lo que van a hacer es explicarme qué es un protolenguaje. Después de la coma van a explicar lo que es un protolenguaje. Entonces dice, un protolenguaje es un sistema arbitrario de referencias vocales. Mira, sistema arbitrario que tal vez este grupo de primates creó de manera arbitraria, sistema arbitrario de referencias vocales que servían como algún tipo de etiquetas para un pequeño número de conceptos preexistentes. O sea, ellos tenían el concepto de cielo, y si tienen concepto de cielo, entonces yo para expresar a este concepto de cielo, ¿qué hago? ¿Qué utilizo? Referencias vocales que sirven como tipo de etiqueta para conceptos preexistentes. Si quiero hablar del concepto de cielo, yo generaré una referencia vocal, haré algún sonido. Entonces dice, el protolenguaje de Birkenton es un precursor del lenguaje de los niños. Oye, tenemos un tercer elemento acá, lenguaje de niños. Este lenguaje de niños dice que tiene como precursor al protolenguaje, por lo tanto, el protolenguaje tendría que ser más o menos complejo que el de niños, chicos. El protolenguaje será de mayor calidad o menor calidad que el lenguaje de los niños. Si dice que viene a ser el precursor del lenguaje de los niños. De mayor o menor calidad sería. De menor calidad, ¿no? En etapas de temprano desarrollo y puede ser producido por entrenamiento en chimpancés. O sea, le podemos enseñar protolenguaje a los chimpancés, pero le tenemos que enseñar para esto, ¿no? Adiestrar o entrenar, dice el texto. Entonces, los hablantes, ¿no? O usuarios de lenguas de señas de un protolenguaje tenían un lexicón referencial, o sea, un conjunto de palabras, pero ningún tipo particular de elemento gramatical ni sintaxis. Tenían conjunto de palabras o de sonidos, pero no tenían sintaxis, esto no tenía gramática. Por eso refuerzo la idea de que el protolenguaje es simple. ¿Ya? El protolenguaje es simple. O si quieres lo dices con su antónimo, el protolenguaje no es complejo, ¿no? Birkenton justifica el concepto de protolenguaje como un modo de representación unitario, más características y peculiares, o sea, solo el hombre lo tiene, porque es peculiar a la especie, dice así, que significa singular a la especie, solo la especie lo tiene. Birkenton justifica el concepto de protolenguaje como un todo de representación unitaria y peculiar a la especie porque emerge naturalmente y en formas esencialmente idénticas únicamente a través de la exposición a palabras. ¿No? Únicamente a través de exposición a palabras. Esto sucede no solo en niños menores, sino en mayores.
privado del estímulo lingüístico, donde el periodo crítico que ocurre en los primeros años de vida, e incluso como señala Pilkington, en adultos obligados a comunicarse, ¿no?, en una segunda lengua de la cual no conocen solo algunas palabras. Es decir, independientemente de la edad, es posible desarrollar el lenguaje porque tenemos todos esta capacidad del protolenguaje. Bacán. A ver, muchachos, cerramos la idea. Tema del texto, el protolenguaje. La idea principal es que el protolenguaje viene a ser la base para que el ser humano, ¿no?, viene a ser su capacidad, su base, para que el ser humano pueda adquirir, ¿qué cosa? Un lenguaje, ¿no? Pueda adquirir tal vez una manera de hablar. Bacán, bacán. Chicos, pregunta. ¿El protolenguaje es una capacidad innata o no? ¿Qué dices? ¿Innata o no es innata? O sea, ¿viene con nosotros en el sobre o no? Innato, muy bien, Maffer, claro que sí, es innato. Porque dice el texto que si a un niño, ya, ¿no?, en la parte final, no sé si puedes seguirme esta zona, Sofía, por favor. Anita, mira la zona de abajo, la inferior. Dice, esto sucede no solo en niños menores, sino en niños mayores privados de estímulo lingüístico. ¿Qué es un estímulo lingüístico? Personas que estén a su alrededor hablando. Ellos están privados y aún así adquieren el lenguaje. Y una persona adulta que le están dando la tarea de que adquiera una segunda lengua, ¿no? Entonces, ¿cómo él puede aprender si su lengua natural es la de un idioma? Nadie habla la segunda lengua a su alrededor, ¿no? Menos en tal caso, poco, ¿no? Con poca frecuencia. ¿Cómo se haría? Entonces se puede incluir o se puede inferir que el protolenguaje es esa capacidad que tiene el hombre para pretender hablar, no es innato. Ya, a ver, muchachos, vamos a las claves, vamos a sus respuestas. Necesito sus respuestas en estas 5 preguntitas. Me mandas tu clave en un solo mensaje, por favor, Maffer, ¿ya? En un solo mensaje, Sofía, tus claves, por favor, de la 1 a la 5, porfa. Señorita, dice batería baja. Batería baja, dice. No se conecta. Ok.
A ver, Mafer, estoy esperando tu respuesta, hija. Vamos, Anita, tu clave también si puedes. Igual, amigos, Cirilo, José, Eduardo y las 50 personas del salón, por favor. No sé si me pueden ayudar con sus respectivas respuestas. Vamos. Ahí mandaron las claves. Ahí está Mafer, ¿no? Bien, Mafer, gracias. A ver tú, Sofía, tu clavecita, por favor, o Anita. Otra persona envió la 1 y la E. Muy bien, José. Hay diferencias en la 3 con Mafer. Y Sofi, tú puedes. Sofi. Cuando están los chicos con un número 1 arriba, ¿qué significa? Ajá, acá arriba hay un número. Si quieren hablar. Ah, están respondiéndole por privado. Ah, ya. Sofi me respondió por privado. Sí, la mezcla de privado. Muy bien, Sofi, llegó tu clave entonces. El amigo Alex también. Gracias, Alex. O Alexia, perdón. Gracias. Ya. A ver, ¿nadie más? Ya. Empezamos. Ah, Alexia, completaste ahí todo. Bien. Ya. Dice la pregunta número 1, que viene a ser una pregunta por el tema central. Jóvenes, ¿saben que lo primero que tenemos que ubicar si la pregunta es por el tema central es el concepto base, el concepto del cual el texto habló, o sea, protolenguaje? O lenguaje ancestral, o lenguaje primitivo, ¿no? Eso es lo primero que debemos encontrar, ¿ok? Y la A dice, oraciones simples usadas en el lenguaje primitivo. Ya. Lenguaje primitivo va. La B dice el desarrollo del lenguaje, y la intención del autor no ha sido hablar del desarrollo del lenguaje, sino del protolenguaje, el lenguaje ancestral, el lenguaje primitivo. La B la descarto. La C habló de protolenguaje. La D dice lenguaje no común, el carrajo en el Homo erectus, pero no dice protolenguaje, así que la descarto. Y la E dice protolenguaje humano. Bien. O sea, tengo 3 alternativas que pueden ser respuesta. 3 posibles respuestas, ¿ok? Miren, la A dice oraciones simples. Y pues bueno, sí es cierto, el protolenguaje usaba expresiones simples, pero decir oraciones ya no me parece adecuado.
Además que sería algo secundario y en un tema central no puede ir algo muy específico como las oraciones simples, porque han habido más elementos sobre el protolenguaje. ¿Sí? Han habido más elementos sobre el protolenguaje. No son dado qué son, su definición. Entonces, por eso descartaría a la B. La alternativa C dice que busca similitud con el habla infantil. Igual recae en un aspecto secundario del texto. Y repito, el aspecto secundario no debe ir en el tema central. No debe ir en el tema central. ¿Ok? Y la E va a ser la clave porque justo dice características básicas, ¿no? Las características básicas. La expresión características básicas hace alusión a diferentes aspectos que el texto expositivo ha tratado, ¿no? A varios subtemas, al menos más de uno. Es correcto decir que la clave de la 1 sea la E de enano, ¿no? La E de enano. Bacán. Chicos, en el texto, ¿quién emergía? ¿Sí? Chicos, en el texto, ¿quién emergía? Dice en el texto, justifica el concepto de protolenguaje como un modo de representación unitario y peculiar a la especie, porque emerge naturalmente y en formas esencialmente idénticas, ¿no? Y únicamente a través de posición a palabras. Emerge naturalmente y en formas esencialmente idénticas. Yo sé que la palabra o el lenguaje habría nacido, habría aparecido, pero chicos, les pregunto, ¿tú crees que apareció y la gente empezó a hablar de frente? ¿O que progresivamente, ¿no? Progresivamente hablaba, ¿no? O sea, poco a poco, paulatinamente, cada vez desarrollando el lenguaje. Entonces, como dice emerge, no creo que solamente sea aparecer, sino que tal vez el lenguaje empezaba a crecer, desarrollarse, como digo. La clave de la 2 debe ser la B. Muy bien acá. Alexia y Sofi lo hicieron bien también. Ya. Avanzo ahora a la siguiente pregunta, pregunta 3. Te dice que resulta incongruente, te dice que resulta con el texto afirmar que el protolenguaje aludido, dice, está constituido por vocalizaciones. Eso está mal. La B. La B es inadecuada. ¿Ya, José? La B es inadecuada. ¿Ya, Alexia? Porque yo te expliqué cuando estábamos analizando el texto, decía, el protolenguaje fue el paso desde las vocalizaciones a protolenguaje propiamente, ¿no? O sea, como te decía, el protolenguaje no son vocalizaciones, sino que antes de él habían vocalizaciones. Es algo diferente. Las vocalizaciones están antes al protolenguaje, por lo tanto decir que el protolenguaje está constituido por vocalizaciones, no. Las vocalizaciones eran anteriores a él. La clave debe ser la B de bueno en la 3. Ahora, la A es el centro de etapas tempranas, el ancestro, perdón, de las etapas tempranas del desarrollo del niño. Claro, el precursor dice el texto. La 3, la A verdadera. La C, carecía de complejidad sintáctica y gramatical. Sí, porque dice el texto que no tenía ello. Comprendía la materialización de conceptos, ¿no? Muy reducido, sí. ¿Y podría ser reproducido por el chimpancé? Si es que están adiestrados, claro que sí. Bacán. Tenemos entonces las respuestas acá hasta la 3 ya. 1 enano, 2 la B de bueno y la 3 la B de bueno. Hasta acá Maffer está liderando la lista. La señorita Sofía también. Excelente, Sofía. ¿Ves que sí tenías ese talento? 4. De la cita es posible deducir, ¿no?, que a pesar de las limitaciones léxicas, ¿no? Bien, en la parte inferior, o sea, del texto podemos deducir en la parte inferior que una persona adulta monolingüe, ¿no es cierto?, revierte tales carencias de las limitaciones léxicas
y desarrolla una segunda lengua porque posee la capacidad lingüística para hacerlo. Y esa capacidad lingüística para hacerlo se llama protolenguaje, ¿no? Protolenguaje. 4 sería la A. 4 sería la A. Y 5, ¿no? La 5. Si los primates fueran capaces de desarrollar sistemas de comunicación oral sin necesidad de ser adiestrados, entonces tendrían una capacidad para poder comunicarse, pero no igual a la humana, sino solo similar a la humana. Sus vocalizaciones de animal habrían sido superadas gracias a una facultad similar a la de hombre, ¿no? 5 la de heredado. ¿Ya? 5 la de heredado. Bien. Pasamos al texto 2A, texto 2B, ¿no? Nos dedicamos ahora al texto 2A, texto 2B. ¿Ok? A ver, atento, dice, el aprendizaje por instrucción es el mecanismo usual planteado en los marcos empiristas. A ver, tenemos acá un modelo de aprendizaje, el modelo de aprendizaje por instrucción, y su base es el empirismo. Tú sabes que el empirismo es la escuela filosófica que nos dice que el conocimiento llega a nuestra mente mediante los sentidos. ¿No? Mediante los sentidos, usando la experiencia. Y luego dice que descargan el peso de la adquisición del lenguaje en la experiencia, dice así, ¿no? Por ello sostienen una concepción de aprendizaje íntimamente relacionada con la noción de instrucción. Claro, si yo te estoy diciendo que la experiencia te va a dar conocimiento, entonces tengo que instruirte, tengo que enseñarte cómo va a alcanzar ese conocimiento. Una cosa llevó a la otra, date cuenta acá. Una relación de consecuencia existe. Por ello, conector de consecuencia sostiene una concepción de aprendizaje íntimamente relacionada con la noción de instrucción. El organismo nace en blanco, cognitivamente desnudo, o sea, sin nada, sin conocimiento, y lo que hace es interiorizar la información en el entorno, conforme va accediendo al entorno. De este modo, el aprendizaje por instrucción supone exclusivamente un traspaso de información del exterior al interior, ¿no? Y hay acá al lado un instructor, si quieres así, ¿no? Alguien que te ayuda a ello. Dado que el organismo está desprovisto de cualquier conocimiento purificado, la única fuente de información que lo mantendrá o lo moldeará es la experiencia. De ahí que este impone del papel más importante, en la práctica casi único, más allá de los factores obvios, como un tracto vocal adecuado, una capacidad de aprendizaje, etc. Con lo que el individuo es un simple receptor de estímulos, ¿no? Es un individuo que solo recibe los estímulos. Existe así ausencia de predeterminación natural para todo rasgo cognitivo. Resalto esta última parte, ausencia de predeterminación natural. No hay algo genético que nos ayude en el conocimiento, ¿no? En el conocimiento. Bacán. Pasamos ahora al texto B. Texto B. A ver, el texto B nos dice, ¿no? El aprendizaje por selección es otra manera de enseñanza, ¿no? Otro método de enseñanza. Dice, el aprendizaje por selección supone la noción selectiva de aprendizaje y se basa en el propio individuo.
Dentro del individuo hay factores internos, dice. Su idea central es que muchas capacidades no pueden explicarse solo en términos de interacción de un organismo con su entorno, ¿no? No solo puede explicarse de ello, ¿no? Con su entorno, sino que su desarrollo parece derivar de una predisposición interna. Ahora acá está la zona conflictiva con el texto. ¿Ah? Sí existe una predisposición interna hacia ciertas capacidades y no hacia otras. Por ejemplo, el lenguaje en los humanos o en el canto en las aves, ¿no? Esa es una predicción genética. Esta noción de aprendizaje es así selectiva, en tanto que el organismo desarrolla representaciones del entorno y conductas en función de potencialidades que preexisten en su dotación biológica, esto es, capacidades innatas, ¿no? Que existen en su dotación biológica, en sus capacidades innatas. Frente a la instrucción, donde la experiencia es el único factor importante, ¿no? Donde la experiencia es el único factor importante, en la selección de la experiencia tiene el papel de activar potencialidades innatas, o sea, solo activa a lo innato. Hay dos factores entonces, de este modo, esta puede activar o inhibir cierta respuesta frente al entorno. ¿Quién es esta? La experiencia, pero no determina la forma básica de respuesta que ya está fijada en nosotros. Por lo tanto, la experiencia tiene un papel importante, pero pasivo, limitándose a ofrecer detalle, que se insertan en una estructura ya preconcebida en origen. Mira que el texto B no ha descartado a la experiencia, también la está tomando en cuenta, pero solo para activar a este factor innato, genético, ¿no? Ya preestablecido en nosotros, ¿ok? Mientras que el autor del texto A sí ha dejado de lado esta predisposición interna, ¿no? Ya no la toma en cuenta. 6. En tema en discusión, el texto A y B, ¿cuál sería la respuesta? El tema de discusión en ambos textos. ¿Cuál sería el tema de discusión? A ver, mándame por favor tus respuestas en el chat. A ver. No, mándame tus claves ahora. En el chat, a ver. Para ambos textos, ¿no? Las 5 claves, amiga Maffer, por favor. Las 5. Ya, en las 6, ¿no? En las 6, ya, pero, o sea, las 5 preguntas, pues, ¿no? De las 6 a la 10. De las 6 a la 10, a eso me refería.
Buena, Sofi. Llegó tu clave. Ya. Voy a corregir también a Alexia. Llegó su respuesta, Alexia, muy bien. Claro, en la 6 la respuesta tendría que ser, ¿no? El tema en discusión en los textos es el papel de la experiencia y la biología en el aprendizaje, ¿no? El papel de la experiencia y la biología en el aprendizaje. Cuando dice experiencia se refiere al modelo de enseñanza instructivo y la biología se refiere al modelo de enseñanza selectivo, al aprendizaje selectivo, ¿no? Bien, 6 enano. 7, el vocablo desnudo con nota, ¿no? El vocablo desnudo con nota, que alguien carece de conocimientos, ¿no? 6 enano, 7 enano, muy bien, Alexia, muy bien Alexia, muy bien Sofía, y acá también Maffer me dijo la E en esta pregunta, eso es así. En el texto desnudo era carencia de conocimiento. En la pregunta 8 dice, es incompatible, ¿no? Es falso, ¿no? Con el desarrollo de los textos antonímicos, afirmar que la experiencia y su importancia en el proceso de aprendizaje, ya, me piden un dato falso, pero con respecto a cuál es la experiencia. Ahora, activa ciertas respuestas frente al entorno, según el texto B, claro, genera que el aspecto interno aparezca. ¿Determina el aprendizaje según el texto A? Claro que sí, es el factor determinante, es el único. La C, ¿implica para el texto A la asunción de tabula rasa? Claro, o sea, la mente viene en blanco y la experiencia te da el conocimiento. ¿Es razonablemente improductivo para el texto B? Falso. No es improductivo porque activa esa maquinaria genética que uno tiene para aprender. Entonces, razonablemente improductivo sería falso. Y la E, según B, cumple un papel relevante pero pasivo. Eso es lo que estábamos diciendo, ¿no? La clave entonces de la 8, la de dado. 9. Nos dice, se deduce de la confrontación de respuestas que las implicancias teóricas sobre el aprendizaje, ¿no? Se deduce de la corroboración de respuestas que las implicancias teóricas sobre el aprendizaje, puede repercutir esto en un sistema de enseñanza, ¿no? Puede repercutir en un sistema de enseñanza, ¿ya? Entonces, vamos a hablar acá de marcar, determinar el implemento de propuestas pedagógicas y didácticas, la 9A. 9A, a ver acá qué me dijo Alexia, sí, la 9A, se orientan coincidentemente a desarrollar perspectivas, no, tiene que influenciar en propuestas pedagógicas y didácticas, ¿no? En propuestas pedagógicas y didácticas. 10. Si se demostrara que el desempeño de los alumnos requiere de un docente que impida el desarrollo de actividades de aprendizaje autónomas por parte de sus alumnos, la determinancia biológica alcanzaría el estatus de axioma científico, no. El enfoque basado en el componente biológico aportaría más datos, ya no. Y la respuesta de la determinación experiencial, o sea, por experiencia, sería la más razonable, porque ya sabemos que ellos están impedidos, de un desarrollo de aprendizaje autónomo. Entonces, si ya no es por sus genes, debe ser que alguien les enseña, o sea, el factor de la experiencia. La clave de la 9, la A. 9A. Sofi nos dijo la A, muy bien, Sofi, tú eres así, bien inteligente, ¿ah? Chévere. Y la 10, entonces la clave la C, ¿no? La clave la C. 10 la C. Sofi, te llevo todas las claves correctas, ¿ah? Todas las claves son positivas. Bacán. Visita. Señorita, ¿hasta qué hora es la clase? Hasta las 11, 12. Sí. Entonces sí es
Hora y 45, ¿no? Se te quedan 15 de tesorería. Ya, chicos, vamos a pasar ahora a más textos. ¿Sí? Vamos a trabajar ahora en la página 18. ¿Sí? Vamos a enfocarnos en la página 18, por favor. ¿Ok? Vamos a la prueba de ensayo 2, por favor, ¿sí? Y ayúdame tú con el texto número 1, ¿sí? Ayúdame tú con el texto número 1, por favor. Muy bien. Empezamos con ese texto 1. Ya, en la 8 marcamos la D de dado. Anita, en la 8 es la D. Es razonablemente improductivo para el texto B. Si gustas, te puedo explicar si deseas o solamente querías que lo apuntemos nada más. Ya, me avisas. Pero ahorita nos estamos encargando del texto 1 de la prueba de ensayo 2 y le he dado un espacio a ustedes para que se enteren, ¿no?, de qué trata para luego explicarlo, pues. ¿Ya?
Bien, voy a entonces analizar al texto número 1, ¿ya? Dice el anuncio debe ser, ¿no? El pasado mes de junio, el anuncio del pasado mes de junio del hallazgo de los fósiles más antiguos de Homo sapiens, nuestra especie, ¿no? Y te da la fecha de unos 300.000 años de antigüedad y excavados por el señor Yebel. Fue considerado recientemente por la Nacional como uno de los 10 grandes acontecimientos científicos, ¿no? De los 10 grandes acontecimientos científicos. Ya así. 10 grandes acontecimientos científicos. Hasta acá esto es lo más importante, ¿no? Es importante decir que el hallazgo es uno de los 10 grandes acontecimientos del 2017. Estos restos fósiles, además del cráneo de Floss Risbat, de unos 259.000 años de antigüedad, y los fósiles del sitio arqueológico de Homo Kibish, Etiopía, de unos tanto, revelan la fase evolutiva temprana del Homo sapiens en el continente africano. Ya a ver, ya sabemos que es uno de los 10 grandes acontecimientos científicos, pero no sabemos por qué, y acá está un primer por qué. Revelan la fase evolutiva temprana, ¿no? Su fase evolutiva temprana, cómo evolucionó tempranamente, ¿no? Tempranamente. A ver. Ahora dice, el rostro y los dientes de estos fósiles parecen modernos, pero las cavidades craneales alargadas parecen más arcaicas. A ver, ojo con esto, ¿ya? Ojo con esto. Dice, el rostro y los dientes de estos fósiles parecen modernos, pero las cavidades craneales alargadas parecen más arcaicas, como las de otras especies humanas más antiguas o como las de los neandertales. Ya analicemos esto. A ver, ¿cómo es esto que están revelando una fase evolutiva temprana? El rostro y el diente, dice, parecen actuales, pero la cavidad craneal alargada parecen arcaica. La cavidad craneal arcaica, como la de las otras especies más antiguas, neandertales. Sin embargo, tienen unas cavidades craneales globulares. Ya, atento. Hay cavidades craneales alargadas y parecen arcaicas. Sin embargo, tienen unas cavidades craneales globulares, una característica del cráneo humano moderno, junto con los con los otros rostros pequeños y gráciles. En un estudio de ciencia, un equipo de investigadores revela nuevos y sorprendentes hallazgos sobre la evolución cerebral de los Homo sapiens, según anuncia hoy dicho instituto alemán. El paleontólogo Tal y sus colegas han documentado un cambio gradual en el sapiens, desde la forma alargada del endocráneo hasta una más globular. Solo los fósiles con fechas más recientes de antigüedad muestran la misma forma globular que la de los humanos modernos, ¿no? Lo que sugiere que la organización del cerebro moderno evolucionó en algunos 100.000 o 35.000 años. Pero los científicos, ¿no?, han destacado algo realmente importante. Estos cambios en la forma del cráneo evolucionaron contra lo que se asumía, independientemente del tamaño del cerebro, ¿no? Las formas, esos cambios en la forma evolucionaron independientemente del tamaño del cerebro. Y esto es contrario a lo que se creía, dice, contra lo que se asumía. Ya sabíamos que la forma del cerebro debió de evolucionar en nuestra propia especie, pero nos ha sorprendido descubrir lo reciente de la ocurrencia de estos cambios en la organización cerebral. Lo reciente. Lo que asombra es el tiempo. Bacán. El tema central del texto es
A ver, ayúdame con tus respuestas. ¿Qué marcas? ¿Qué marcarías? A ver, Sofía, ¿cuál sería tu clave? De la 1, 2, 3 y 5, 4 y 5. Alexia, Maffer, Anita, ¿qué clave me puedes mostrar, por favor? Buena, Maffer. Gracias, hija. Gracias, gracias. Bien. Vamos a la pregunta número 1. En la 1 dice, el tema central del texto es la sorpresiva organización cerebral reciente del Homo sapiens. Esa sería la clave, 1A. Tal como nos dice por acá Maffer. No, 1B. Ya, la clave debe ser la A. Ya, Maffer, la A. La sorpresiva organización cerebral reciente. Eso es lo que más ha sobresaltado en el texto, ¿no? Que es reciente, mira. Pero nos ha sorprendido, al final del texto, por favor, última oración, pero nos ha sorprendido descubrir lo reciente de la ocurrencia de estos cambios, ¿no? Lo reciente, ¿no? Lo reciente. La clave 1A. 2. Ya, pregunta 2. Grande connota, ¿no? Uno de los 10 grandes acontecimientos científicos del 2007. Grande, ¿qué significaba? Que eran importantes. 2, enano. Muy bien, Maffer, así es, contestado bien. Tres. Resulta incompatible con el desarrollo textual afirmar que la forma craneal alargada detectada por estos sapiens primigenios se matiza con las semejanzas en los dientes. Claro, se matiza, ¿no? Se matiza, o sea, también hay presentes dientes modernos. ¿Es privativa de esta especie? E implica una evolución cerebral simultánea. No, no es privativa y no es simultánea, ¿no? La clave es ahí, la B. No, mejor me dijo la B, me parece ahí. No. Puede rastrearse, ¿no? Puede rastrearse, nos dice, en estos fósiles, no puede rastrearse en estos fósiles de unos 300.000 años de antigüedad. No, tampoco, ¿no? Entonces la clave de la 3 tendría que ser la B de bueno. Es privativa de esta especie. 4. Se deduce del texto que la reorganización
cerebral que derivó en la forma moderna, ¿no? Implicó un reajuste respecto de su forma alargada, posiblemente vinculando con la modificación cerebral a una forma globular ocurrida previamente. 4 sería la C de casa. Muy bien, Maffer. Y 5, si solo los neandertales hubieran presentado un alargamiento craneal y por consiguiente un cerebro también alargado, posiblemente la forma del cráneo humano en épocas primitivas habría sido globular. 5A. ¿Ya? Bien, chicos, les voy a dar respuesta del texto que queda para que luego puedan practicarlo ustedes en casa, por favor, ¿ya? Para que ustedes puedan practicarlos en casa. A ver, entonces, apunta por favor en el texto final, texto 4, la 6 debería ser la A de amor, 7, chicos, la D de dado, 7 de dado. Oye, puedo digitar, ¿no? Acá está. 6A. De dado. 8, la A de amor. 8A de amor. 9, beso. Y la 10, la C de casa. Mira, salieron mis claves ahí en el chat. Si hubiera sabido, te hubiera estado mandando stickers hace rato, porque no me contestas nada. Bueno, solamente 4 alumnitos, 5 alumnitos. Para ellos, un doble ok. Ok. Ahí está. Gracias, Maffer. Gracias, Anita. Gracias, José. Gracias, Sofi. Y Alexia. Ya, claro que sí, Sofi, ¿cómo no? El último texto que leímos. Si hubiera presentado la pregunta 5, ¿no? Lo más la 5 del último texto que... Ya. Lo raro es que siendo un cráneo tal vez antiguo haya tenido características modernas. La pregunta está llevándote a otro terreno. Dice, si los neandertales hubieran presentado, ¿no?, un alargamiento craneal. Ojo que con respecto a los neandertales, en el texto se dijo que ellos eran tal vez seres tal vez distintos a nosotros, ¿no? Dice ahí en el texto que lo que descubrieron fue un sapiens, ¿no? Fue un sapiens. Pero en el texto nos dice, el rostro y los dientes, tal, pero la cavidad craneal alargadas como las de otras especies humanas más antiguas, como las de los neandertales. O sea, el neandertal sería antiguo. Entonces, si la pregunta dice, si solo los neandertales hubieran presentado alargamiento craneal y por consiguiente un cerebro también alargado, entonces la forma del cráneo humano en épocas primitivas habría sido globular. ¿Por qué? Porque nosotros somos posteriores a ellos y somos diferentes a ellos. Si ellos serían alargados, nosotros tendríamos tal vez globulares, ¿no? Por la diferenciación, por el tiempo. Listo. Bien, chicos, una vez más se les da las gracias y nos vemos la próxima semana, jóvenes. Cuídense mucho. Gracias.